Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Vengo a traerles un nuevo video en la serie de Fundamentos de React. Y el día de hoy voy a tratar el tema sobre de la estructura de un componente. Y este tema es un poco más, no tanto como un tema de React en sí, pero una forma de estructurar tu proyecto. Es muy importante porque yo al principio cuando estaba aprendiendo React no me daba cuenta de que me faltaba estructura y estaba siendo un poco desordenado en cuanto a cómo definía mis componentes y cómo se relacionaban entre ellos y cómo interactuaban entre ellos. Así que espero que con este video les pueda dar un poco de estructura, organización y puedan seguir un diseño o una arquitectura más limpia. Voy a mencionar que esto no es requerido, pero sí les va a hacer la vida más fácil en sus proyectos. Eh, pero voy más a que no es requerido de que no tienen que usar esta forma que yo utilizo, sino que tal vez pueden ver la forma que yo lo hago y tal vez adaptarla un poco a sus necesidades. Cada proyecto es diferente, así que no tienen que seguirlo al pie de la letra. Pero bueno, vamos a continuar para que vean de qué es lo que estoy hablando. Muy bien, si han trabajado con React o han visto o leído o investigado artículos o tutoriales, libros o incluso algunos videos, tal vez habrán encontrado sobre el tema de componentes, en específico contenedores y componentes de presentación. En inglés tal vez los conocen como containers o presentational components. Eh, Hay otros autores que utilizan otros nombres como puede ser dumb components, smart components, stateful components o componentes puros, ¿no? Todos los nombres de estas dos categorías se refieren a una idea muy similar, que es que un componente que en esta serie le vamos a llamar contenedor y componentes presentacionales. El contenedor se encarga básicamente de manejar todo lo que tiene que ver con el flujo de datos o arquitectura de información o incluso llamados a un API, toda la lógica. Y lo que viene siendo un componente presentacional se encarga de desplegar o de mostrar o de hacer rendering de todo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica. De esta manera se separan los deberes de cada uno, las responsabilidades de cada uno de los componentes y se vuelve un poco más fácil de incluso colaborar con otros programadores, pero incluso de estructurar el proyecto. Muy bien, vamos a ponerlo a la práctica, vamos a ver de qué es lo que estamos hablando. Para esto vamos a crear dos carpetas, una que se llame Components y otra que se llame Containers. Muy bien, vamos a crear en Containers un login. En este video vamos a crear un login, una página básica de login. Pero antes de eso tenemos que instalar una dependencia, ya que quiero mostrarles con un poco más de estilo para que sea un poco más fácil de entender. Vamos a instalar Material UI. Y yo ya lo instalé, pero igual tiene que correr este comando. npm install @material-ui /core. Lo instalan. Yo ya lo instalé y después corren npm start. Ya que tienes eso listo, regresas al editor de texto y en la carpeta de contenedores vamos a crear un nuevo componente clase. Importamos React. Muy bien, tenemos este contenedor en React, es solamente un componente que tiene un método render. Y cuando les hablo del tema de dividir las responsabilidades entre un contenedor y un componente presentacional, me refiero a la idea de que un contenedor no se va a encargar de nada que tenga que ver con desplegar la interfaz gráfica. Debido a esto vamos a delegar todo lo gráfico al componente presentacional. Y lo podemos hacer muy sencillo. En el render simplemente vamos a crear un componente página y este lo vamos a importar. Importamos nuestro componente página y después de esto lo podemos desplegar. Vamos a estar pasando algunas propiedades, pero primero hay que definir el componente. En Components nos vamos a Login y vamos a definir una función pura.
Empezamos importando React. Ok, y tenemos nuestro componente. Muy bien, cuando me refiero a que el componente presentacional se va a encargar de toda la interfaz gráfica, me refiero a que nada más aquí vamos a poner código que despliegue algo en la pantalla. En el contenedor, nada. Muy bien. Vamos a crear una forma de login. Vamos a utilizar la librería que acabamos de instalar, Material UI. Esto es simplemente para que sea un poco más fácil y no enfocarnos tanto en diseño, sino que ya viene con el diseño incluido. Muy bien, vamos a utilizar Material UI y vamos a importar un text field. Import text field. Muy bien, este text field lo vamos a utilizar para crear un componente de texto que va a ser donde vamos a tener nuestra forma de login. Muy bien, podemos ver que tenemos aquí nuestro campo de texto. Vamos a definir otro también para password. Password. Muy bien, vamos a ver cómo se ve esto en pantalla. Muy bien, aún no hemos cargado en el componente padre nada de ese componente, así que vamos a hacer eso. Regresémonos a app.js y vamos a importar el contenedor. Muy bien, tenemos nuestro contenedor. Vamos a regresar a la página. Podemos ver dos campos de texto, email y password. Y para que no se vean tan cerca de la pantalla, vamos a hacer dos cosas. Vamos a importar, a crear un estilo de CSS para remover márgenes de la página. Okay, y aquí simplemente creamos body, padding y un margen importamos el estilo y listo. Podemos ver que ya no tenemos el margen extra, pero ahora para que no se vea tan cerca de la pantalla de las orillas vamos a crear un div que nos dé un poco de padding. Muy bien, tenemos nuestro div que acabamos de crear. Vamos a ver cómo se ve. Listo, muy bien. Nos faltaría un botón donde podamos presionar login. Para esto vamos a importar un botón de Material UI. Bien, ya que tenemos importado el botón, podemos crear un botón en nuestra forma. Ok, ya tenemos el botón y simplemente le estamos pasando propiedades por default para que se vea de una manera correcta. No se preocupen, este tutorial no es sobre cómo usar Material UI, simplemente lo quiero usar para acelerar un poco el proceso de maquetado. Muy bien, podemos ver que este es el resultado que tenemos en pantalla. Vamos a poner un poco de espacio en el botón para que no esté tan junto con la caja de texto. Simplemente agregamos dos breaklines o break rules y vamos a ver cómo se ve en pantalla. Bien, se ve suficiente bien. Ahora lo que queremos hacer es conectar ese componente para que sea un componente puro. Muy bien, lo que haría este componente un componente puro es de que reciba propiedades que lo controlen. Estos campos de texto deberían de recibir propiedades que vienen desde el contenedor. Así que vamos a extraer esas propiedades de nuestro objeto props. Muy bien, tenemos email y password. Vamos a asignar los valores de esos campos. Bien, lo tenemos en email, vamos a agregar password. Listo, tenemos los dos campos. Muy bien, ahora nos falta un método que podamos llamar cada vez que estos campos cambien, como lo hicimos similar a un ejemplo anterior, en otro video. Vamos a declarar el onChange para que nos deje saber cuándo pasa ese cambio. Muy bien, en este caso decidí crear una función onChangeCampo que básicamente recibe el nombre del campo que vamos a cambiar y el valor nuevo que se va a actualizar. Esta propiedad va a venir desde los props. Muy bien, esto lo podemos hacer igual para el campo de password. Simplemente cambiamos el campo a password y listo. Por último, para que este login funcione, tenemos que agregar un evento para cuando el botón de login sea presionado. Vamos a usar un onClick. Muy bien, y este onClick va a recibir una función onLogin que va a venir desde el contenedor.
y simplemente lo accesamos por medio de los props aquí arriba. Listo. Muy bien, si intentamos visualizar nuestro proyecto, ahorita va a tener muchos errores porque no hemos implementado todas las funcionalidades, así que vamos a definir todo eso en el contenedor. Muy bien, si recordamos, tenemos que definir las propiedades email, password y onChange campo. También onLogin. Las últimas dos son funciones y las dos de arriba son propiedades. Así que vamos a crear un estado local en este contenedor para poder guardar email, password y vamos a crear métodos para poder manejar estas dos acciones. Muy bien, ya creamos el constructor y tenemos el estado inicial de email y password como strings vacíos. Ahora lo que faltaría sería accesar email y password en nuestro método render. Listo, ya tenemos acceso a email y password, así que vamos a asignarlos a las propiedades que estamos pasando. Bien, listo. Ahora tenemos que definir los dos métodos onChangeCampo y onLogin. Vamos a empezar con onChangeCampo. Muy bien, aquí está implementado. Este onChangeCampo recibe un argumento primero que es el nombre del campo que queremos cambiar, que va a ser email o password, y el valor en sí en el campo que queremos asignar. Y lo único que estamos haciendo es mandar a llamar setState, y utilizando esta sintaxis de ECMAScript 2015 podemos crear un objeto interpolando la variable campo para que sea el nombre de la propiedad del objeto. Esto sería equivalente a decir, por ejemplo, si campo es igual a password, sería exactamente hacer password. O si fuera igual a email, sería equivalente a decir email. Pero como queremos manejar los dos casos, mejor lo dejamos como campo y va a interpolarse a cualquier propiedad que esté asignada a campo. Muy bien, el siguiente método que tenemos que implementar es onLogin, así que vamos a implementarlo. Muy bien, por ahorita simplemente vamos a mandar a llamar un console.log con el estado interno de nuestro componente. Muy bien, tenemos que asignar estos dos métodos como propiedades, así que simplemente los pasamos como this.onChangeCampo y this.onLogin. Si recuerdan bien de otro video, ya que estamos usando la palabra reservada this en el contexto de esas funciones y las estamos pasando a otro contenedor que no tiene el mismo contexto, tenemos que hacer un binding de las funciones o métodos en el constructor para evitar errores. Como pueden ver aquí, simplemente estamos haciendo un bind al método onChangeCampo y vamos a hacer lo mismo con onLogin. Ok, también ya tenemos onLogin. Esta forma está lista para poder empezar a recibir datos. Vamos a empezar a verlo en acción. Vamos a cambiar la página y tenemos email y password. Cuando damos clic, recibimos un objeto email password con la información que mandamos. Muy bien. Muy bien, vamos a ver qué es lo que hemos logrado con esta estructura del proyecto. Tenemos contenedores, tenemos componentes. En el contenedor login, que es el que estamos ahorita, podemos ver que no estamos modificando nada del HTML o JSX, simplemente estamos manejando datos. Proveemos funciones para manejar qué es lo que va a pasar cuando den un login, qué es lo que pasa cuando cambian un campo, y manejamos el estado interno de este componente. Y simplemente delegamos todo lo renderizado a un componente extra que es página, pasándole todas las propiedades que va a requerir. Si nos vamos al componente presentacional de login, podemos ver que lo único que hace es renderizar componentes visuales. O sea, no se encarga de manejar nada de datos. En el caso de tener que hacer un cambio, lo único que hace es manda a llamar las propiedades que se le son asignadas, pero jamás implementa lógica por sí mismo. Esto lo hace un poco más simple y fácil de trabajar. Muy bien, entonces ya demostré la primera estructura que me gusta utilizar en mis proyectos, que es separar en contenedores y componentes presentacionales. Ahora, la segunda estructura que me gusta utilizar es reutilizar código por medio de layouts.
¿Y qué es lo que es un layout? Imagínense que, por ejemplo, este es un componente muy simple, ¿no? Simplemente está mostrando dos campos y un botón. Pero imagínense que tuviera un poco más de estructura. Vamos a agregar una barra al tope de la página, un navbar o un appbar, y vamos a ver cómo se ve la página. Muy bien, esto simplemente lo copié y lo pegué de la documentación. No importa el diseño, es simplemente para poder demostrar la reutilización de código. Tenemos este navbar o appbar arriba. Tenemos que nada más importar las dependencias. Muy bien, ya importar las dependencias, podemos guardar el proyecto y ver el resultado. Podemos ver que tenemos un appbar aquí arriba. Ahora, cuando estaba hablando de reutilizar código y crear layouts, estoy hablando más sobre el tema de qué pasa si yo creo una nueva pantalla, digamos, de registro. Por ejemplo, yo crearía un nuevo archivo de contenedor, registro.js y un nuevo componente registro.js. Y digamos que quiero mostrar casi idéntico al login, copiaría todo este login y lo pegaría en registro. Pero como pueden ver, sería mucha repetición de código. O sea, sí, estos campos van a cambiar, o la funcionalidad va a cambiar un poco, pero por ejemplo hay cosas que podemos evitar, que podemos convertir en un layout, como puede ser este appbar. Muy bien, no es necesario tenerlo aquí, así que podemos crear una nueva carpeta que se llame layouts, y dentro del layout vamos a crear uno que sea un layout main. Es simplemente un nombre en específico. Y vamos a crear este layout que contenga el appbar y que permita agregar hijos. Vamos al código. Importamos React y vamos a crear ahora una función pura. Muy bien, vamos a exportar este componente. Muy bien, ahora vamos a regresar un poco de JSX. Lo que queremos regresar aquí es un componente que pueda ser reutilizado a través de todas las páginas sin tener que duplicarlo en cada una de ellas. Entonces, muy bien, podemos ir de regreso a login componente y vamos a copiar esta parte. Y nos regresamos a layouts main y vamos a regresar este pequeño código. Cerramos el fragmento. Muy bien, ahora nada más tenemos que importar todas las dependencias aquí. Ya que importamos, ya tenemos todo esto listo. Como podemos ver aquí, podemos tener la estructura que vamos a usar en todas las páginas sin tener que repetirla. La tenemos en un solo componente, main. El único problema es, si podemos ver de regreso el login component, podemos ver que sí tiene esa estructura aquí, pero ocupa definir contenido único dentro de este div. Y la forma en la que lo vamos a hacer es, vamos a especificar que todo ese contenido pueda ser pasado como un prop a un componente por medio de la propiedad especial children. Vamos a ver cómo se vería. Debido a que ya no ocupamos esto, lo podemos quitar. Quitamos esto. Y vamos a importar, vamos a borrar estas dependencias. Y vamos a importar main. Ya importado main, simplemente lo utilizamos en esta parte de arriba. Y va a ser el componente padre de todo. Main va a abrir arriba y va a cerrar hasta abajo. Muy bien, ya lo que tenemos así. Como pueden ver, estamos introduciendo este contenido dentro de main. Lo que en cual en React, esto es una característica especial de que se pasa como un prop y el prop tiene el nombre de children. Y esto pasa automáticamente por React. Es parte de la estructura de la librería y así funciona. Así que de esta manera, todos estos componentes van a ser disponibles por medio de la propiedad children. Así que podemos regresar a nuestro layout main y accesar children.
Muy bien, aquí tenemos children, que viene de props. Y como podemos ver, queremos desplegarlo dentro de este div. Así que simplemente interpolamos la variable children y es todo lo que tenemos que hacer. Muy bien, ahora podemos ir de regreso a nuestro login y se ve un poco más limpio, ¿no? Ya no tenemos que repetir todo el código de antes para definir el mismo layout. Si vamos de regreso a la página, vamos a ver cómo funciona. Muy bien, podemos ver aquí que todo está funcionando igual que antes. Email y password. No se preocupen por los warnings, esto es debido al Material UI, no son importantes para este tutorial. La otra ventaja que les dije de reutilizar código es, ahora sí podemos ir de regreso a registro y no preocuparnos que tenemos que repetir todo este código otra vez, sino simplemente podemos reemplazarlo por un main. Lo cerramos en la parte de abajo y simplemente acomodamos el código. Obviamente tenemos que importar nuestra dependencia de main y borrar las que ya no usamos. Listo. Como pueden ver, el código es mucho más legible y podemos reutilizarlo mucho mejor. Ahora imagínense, este main no está tan complicado, pero imagínense que tuvieran muchos componentes aquí dentro. Sería muy obvio que en realidad este patrón de diseño es muy útil, porque imagínense que tuvieran algo como así de grande, ¿no? En este caso no tiene sentido, simplemente estoy repitiendo el código, pero si cada uno de estos componentes fuera algo esencial y diferente, sería demasiado código que se repetiría en cada componente, si lo tuviéramos que especificar aquí. De esta manera, encapsulando todo dentro de main, no nos tenemos que preocupar de todo ese código que simplemente se repetiría. Simplemente lo podemos tener en un solo archivo y actualizarlo. Si algo llegara a cambiar, solo actualizamos un archivo y todas las pantallas se actualizarían a este contenido. Muy bien, otro punto que es muy importante cuando estamos estructurando proyectos es crear componentes que son altamente reusables. Por eso me refiero a que si tú estás creando una aplicación o un proyecto en el cual creas componentes muy específicos visuales, es muy importante que los crees dentro de su propio archivo. Por ejemplo, si tuvieras... Yo aquí en este caso estoy utilizando Material UI, así que puedo importar un text field o un botón, como lo pueden ver aquí, y utilizarlos como un componente totalmente encapsulado. Si yo no hiciera esto, sería el equivalente, imagínense que quiero reemplazar un text field por algo que está hecho en línea, como por ejemplo, declararía un input, le pondría un class name, muy bien, pero a veces me daría cuenta que ocupo un contenedor para dar un estilo específico que le quiero dar, como mostrar cierta animación o mostrar cierto estilo que no podría hacerlo con un solo componente. Entonces a veces tienes que encapsular todo tu componente en otro. ¿Okay? Y muchas veces tendrías que agregar componentes adicionales, como en este caso. Muy bien. Este es un ejemplo simple, pero esto es muy común que pueda pasar si creas un componente muy específico como un input, que tal vez tiene un icono o un input que tal vez te permite hacer autocomplete. Lo vas a tener que hacer tú desde cero, pero es muy importante que lo encapsules todo en un componente, como irías a tus componentes, crearías un nuevo archivo y lo llamarías texto autocomplete, por ejemplo. Y dentro de este componente vamos a copiar todo simplemente para la estructura y vamos a borrar todo lo que no necesitamos, como esto. Muy bien, y como puedes ver, encapsularías todo tu componente aquí y agregarías todo el JavaScript necesario para hacerlo funcionar y todas las propiedades necesarias para hacerlo funcionar. En este caso no lo voy a hacer porque es simplemente un ejemplo, pero sería una idea muy similar a cómo funciona Material UI. Por ejemplo, este text field permite definir propiedades y métodos que te permiten cambiar el comportamiento del componente. De esa misma manera, si tú crearas un componente texto autocomplete, lo harías de la misma forma.
encapsulas todo dentro de ese componente y cuando lo quieres volver a reusar en, digamos, en login y también en registro, de esa manera ya no tendrías que copiar todo el código, como aquí, a una nueva pantalla, sino que simplemente importarías, por ejemplo, autocomplete, lo importarías de componentes texto autocomplete y simplemente lo utilizarías como si fuera un componente de Material UI, por ejemplo. De esta manera no repites código, simplemente repites la declaración del componente. Toda la lógica y estructura del componente se mantendría en un solo archivo. Así que si llegara a cambiar el color que quieres el componente, solo lo cambias en un archivo en vez de en todos tus archivos. Muy bien, espero que les haya servido y hayan entendido todos los conceptos que mencioné en este video. Solo como resumen, hablamos de cómo mantener por separado componentes de contenedor y componentes de presentación. El de presentación simplemente se encarga de mostrar interfaz gráfica y el de contenedor se encarga de manejar toda la lógica que tiene que ver con la aplicación. Muy bien, el punto 2 trataba sobre cómo manejar layouts para poder reusar código al máximo. Tienes layouts que incluyen una estructura que quieres reutilizar a través de tu proyecto y para no repetir código la defines en un solo archivo y la reusas en cada lugar que la necesitas. Muy bien, y muy ligado, pero el tercer punto es encapsular todos tus componentes base en archivos pequeños e individuales que los puedes también reutilizar. Es una idea muy similar a layouts, pero a nivel componente. Muy bien, espero que les haya servido toda esta información. Si les gustó, por favor denle un like al video. Voy a seguir haciendo videos sobre los fundamentos de React y espero que se suscriban al canal para poder recibir más información. Nos vemos hasta la próxima.